Bendecidos en Cristo, querida familia del Señor, qué alegría volver a encontrarnos y compartir en esta oportunidad, este tiempo donde oramos que la palabra del Señor alumbre los ojos de nuestro entendimiento y podamos disfrutar cada vez más de la realidad de nuestro Padre Celestial que nuestro Señor Jesús modeló. Gracias por estar ahí, gracias por compartir con nosotros, gracias por separar este tiempo. Yo no soy una persona que maneje bien el lenguaje actual de la tecnología, pero entiendo que hay muchas personas hoy, por causa de su ansiedad, de sus pasatiempos, hacen zapping en las redes sociales y van pasando de una transmisión a otra, van chusmeando, como se dice aquí en Buenos Aires, en Argentina, que hay en Facebook, pero no es nuestra intención tratar de satisfacer esa demanda, ni tampoco quiero cargarme con la expectativa de tener que suplir a las expectativas de una persona que tiene sus intereses, los cuales los respetamos, pero nuestro entendimiento acerca de la palabra del Señor, nuestro entendimiento acerca de la vida, de la realidad de Dios en nosotros, nos lleva a considerar responsablemente que a la hora de transmitir estos vivos tengamos el tiempo suficiente para compartir asuntos demasiado serios, temas demasiado delicados, que bien entendidos pueden producir en nuestras vidas cambios genuinos. Estamos felices de ser parte de una gran cantidad de personas que se interrelacionan por medio de las redes, que disfrutan el hecho de compartir por medio de muchas transmisiones, cuando podemos accesar y tenemos el tiempo de accesar a las redes y ver la cantidad de hombres y mujeres que amamos, respetamos y reconocemos en el cuerpo de Cristo, hablando, trayendo entendimiento, trayendo luz, trayendo esperanza a nuestra generación con su palabra, nos llena de un gozo tremendo, porque sabemos que miles de personas están siendo alcanzadas y creemos cada vez más que las personas están corriendo al Señor. Mi mensaje en esta noche, como es anunciado en los días pasados y en este día, en esta placa que hemos subido, tiene que ver con la voluntad del Padre, es que disfrutemos y expresemos como hijos su realidad. Este es el punto donde voy a pararme esta noche para compartir con ustedes la palabra del Señor y espero que nos puedan estar recibiendo bien, nos puedan estar acompañando con total tranquilidad. Gracias otra vez por separar el tiempo, por apartar el momento, por preparar esta hora de separarse de otras cosas para poder participar de la palabra del Señor. Sabemos que cada viernes venimos construyendo un pensamiento, cada viernes venimos construyendo algo que creemos que nos va a dejar, por la voluntad del Señor, en un corazón cada vez más apasionado por nuestro Padre Celestial, apasionados de nuestro Señor Jesucristo y amando a nuestra generación y librando por el amor y la verdad a las próximas generaciones. Solo para hacer un breve repaso, recuerdo que el primer viernes que compartimos en esta modalidad, en estas transmisiones, hablamos sobre un Padre amoroso llamando a un mundo que perece. Y compartimos esa noche y fue tan linda esa primera experiencia de hacerlo por medio de esta manera, y fue tan linda también la repercusión que tuvimos con los hermanos en el compartir y en las respuestas que ellos nos dieron en esa noche y en los días sucesivos. La segunda palabra o el segundo mensaje que compartimos, que fue el viernes 27 de marzo, nuestro Padre eterno de misericordia y consolación. Y compartimos en ese día palabras tan lindas que fueron tan edificantes a nuestras vidas primeramente y también a las personas que nos hicieron saber y aquellas que Dios por su gracia las quiso alcanzar con la palabra. Y el viernes pasado compartimos acerca del Padre de gracia y consolación y tomamos mucho tiempo para hablar que en medio de las tribulaciones lo que Dios produce en nosotros es un aumento de la vida de su Hijo, que el fruto que Dios quiere ver en nosotros es la vida de su Hijo. Aunque esto de este encuentro de los viernes no fue al principio intencional, terminó siendo intencional. Y aunque el mensaje tampoco
comenzó de manera intencional diciendo todos los viernes vamos a hablar del Padre. Sin embargo, a medida que van llegando los días y se va aproximando el tiempo para compartir en esta mesa, nos fuimos encontrando con palabras muy claras de parte del Espíritu Santo para hablar acerca de nuestro Padre Celestial. Y si bien no nos determinamos a hacerlo, no fuimos intencionales, sentimos una profunda convicción de que estamos siendo guiados por el Espíritu Santo a conocer cada vez más a nuestro Padre, no solo por las Escrituras, claro, por las Escrituras, pero a conocerlo en la experiencia, a que el Padre de amor se haga cada vez más real en nosotros, el Padre de gracia, el Padre celestial, el Padre de misericordia, el Padre de consolación, se vuelva cada vez más real en nuestras vidas. Lo planteamos en el último encuentro, que uno sabe que corre ciertos riesgos que a la hora de hablar de algunos temas conocidos por los cristianos parezca o pareciera ser que corremos el riesgo de que alguien se desconecte, porque diga, eso ya lo sabemos, eso ya lo conocemos. Y la verdad es que la familiarización con algunas terminologías bíblicas, el estar continuamente hablando de determinados temas, cuando lo que hablamos no es real en nuestro andar diario, en nuestra vida diaria, lo que comienza a pasar es que comienza a carecer el sentido de eso, el valor de eso. Y comenzamos a devaluar verdades eternas, verdades gloriosas, que terminamos siendo como aquellos que dice el apóstol Pedro, que la piedra que desecharon los edificadores vino a ser la cabeza del ángulo, lo que sostendría la casa, lo que sostendría la edificación. La piedra fundamental, la piedra angular, que sostendría absolutamente todo, fue desechada, por lo tanto la casa se derrumbó. Y saben, para algunas personas que hoy están en el pensamiento cada vez más apocalíptico de los últimos tiempos, hablar del amor del Padre parece algo demasiado básico, porque al terror que produce los mensajes, el terror que produce los resultados de esta pandemia y de tantas otras situaciones que el mundo está viviendo y que nosotros no estamos ajenos, lo que produce es una urgencia de saber cuándo esto terminará y cómo será el próximo paso del mundo. Sin embargo, este terror que se produce por las noticias diarias que vivimos, que oímos, que vemos, son absorbidas cuando la experiencia con el amor del Padre se vuelve real en nuestros corazones. Y entonces entra una convicción profunda de palabras que se vuelven altamente significativas, que tienen una trascendencia en nuestra vida, como podrán caer 1000 y 10.000 a tu diestra, pero a ti no te tocará. O palabras como esta, de pronto estar edificado sobre la roca, nuestra casa permanecerá, o el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Comienzan palabras comunes que las conocíamos a volverse cada vez más real en nuestros corazones. Por eso nos hemos vuelto, bajo la dirección del Espíritu Santo, a hablar tal vez de un tema que no parece tan brillante, y que por supuesto debiera de hablarse otros asuntos también, pero esto que parece tan básico termina siendo tan fundamental para la realidad de nuestra vida hoy: vivir a nuestro Padre, vivir la experiencia real de amor con nuestro papá, vivir el Abba Padre desde lo más profundo de nuestro interior y ver cómo eso nos sustenta, nos sostiene y sostiene a las personas. Durante las semanas nos vamos relacionando con muchísimas personas, la mayoría de ellos los que profesamos la misma fe en Cristo, sean estos pastores, apóstoles, profetas, evangelistas, maestros, ancianos, diáconos, autoridades de la congregación, personas que congregan continuamente, y escucharlos nos edifica tanto. Hablar con ellos, las dificultades que pasan, los sinsabores, los momentos amargos, los momentos agridulces que tienen que enfrentar, y verlos cómo este amor sí funciona. Como terminamos hablando la semana pasada acerca de que el amor vence absolutamente todo. Estamos seguros que ni la vida, ni la muerte, ni lo presente, ni lo porvenir nos podrá separar de lo que nos sustenta frente a todas las cosas que debamos vivir, que es el amor de Dios.
Ahora, el amor de Dios hoy más que nunca debe ser nuestra realidad. El amor de Dios no es nuestro escape de la realidad social. Cuando hablamos de experimentar la realidad del amor de Dios, no estamos hablando de escapar de lo que sufre la gente, como si nosotros fuéramos súper escogidos, súper especiales, súper elegidos, y las personas que están afuera son pecadores que merecen lo que están sufriendo. De verdad, eso se llamaría legalismo y no el amor de Dios. Experimentar el amor de Dios es otra realidad, pero experimentar el amor de Dios es inclusivo. Experimentar el amor de Dios no es exclusivo para un grupo de personas selectas, para un grupo de personas súper santas, súper preciosas, súper perfectas, que son diferentes al resto de la sociedad, y volvemos a restaurar la mentalidad hitleriana sobre nuestros días. No, el amor de nuestro Padre es inclusivo. Palabra que se tomó hoy para degradarla, para rebajarla, para diluirla de su verdadero sentido, del sentido original. El amor de nuestro Padre incluye, todo el tiempo está incluyendo. Lo incluyó a usted, me incluyó a mí, nos incluyó a todos. En este amor todos fuimos incluidos. Y necesitamos comprender que experimentar la realidad de Dios no es escapar de lo que la gente vive. Experimentar el amor de Dios es disfrutar otra realidad para invitar a los demás a esta misma realidad. Lo que produce esta experiencia es el anhelo más profundo de que otros lo puedan vivir. Este amor no empieza con nosotros ni termina con nosotros. Este amor pasa por nosotros para llegar a todas cuantas personas sea posible que podamos alcanzar. Sea de cualquier forma de servicio, por esta manera, por esta expresión, sirviendo con alimentos, sirviendo con dinero, sirviendo con nuestra profesión médica o policial o política o educativa, desde la forma en que Dios nos permita, desde la profesión que tenemos o desde simplemente los talentos que tenemos. Hay personas que nunca se recibieron en una universidad, pero están cocinando para abuelos, están cocinando para familias, están haciendo los mandados o comprando. Todos tenemos un talento que puede ser usado por Dios para expresar su amor a alguien. Tenemos dibujos, tenemos diseños, cosas que pueden ser usadas para que alguien sea alcanzado por este gran amor. Hoy la vida y la muerte se debaten en el compromiso hacia el otro. Hoy la conciencia de despertar a los hombres al pensamiento de que tenemos que pensar en el otro se volvió el mensaje gubernamental, el mensaje que surge de la boca de todos los presidentes. Pensemos en el otro, pensemos en el otro, pensemos en el otro. Ahora, ¿podríamos obligarnos a pensar en el otro o podría ser nuestra expresión por naturaleza? ¿Podría levantarme a la mañana y concientizarme y autoobligarme, tengo que pensar en los demás? ¿O simplemente por experimentar este gran amor, este real amor, este verdadero amor, comenzar a decir, esto fluye, pensar en el otro no es algo intelectual, sino que es algo por naturaleza que nos comienza a pasar? Este es el planteo de esta noche por medio de esta palabra. Primero, fuimos llamados por nuestro Padre a disfrutar su amor. Y segundo, como hijos amados del Padre, somos llamados a expresar lo que estamos disfrutando. Si el amor del Padre es nuestra realidad, entonces disfrutemos. Disfrutemos en días de aflicción, disfrutemos en días de intimidaciones, de amenaza, de terror. Disfrutemos. ¿Y qué es lo que disfrutamos? No de cosas, sino de que el Dios eterno, el Dios creador de los cielos y la tierra, el Dios que hizo todas las cosas, nos ama. Nos amó desde antes de la fundación del mundo. Nos amó y lo demostró en una cruz enviando a su Hijo. Y hoy nos ama dándonos esa vida gloriosa que fue liberada desde aquel sacrificio maravilloso en una cruz. Por lo tanto, rogamos en el Señor que en los próximos minutos esta palabra en forma de pensamientos, de reflexiones, pueda ayudarnos a seguir expresando la voluntad de nuestro Padre, que es disfrutar su amor y como hijos amados, dar a conocer este amor que nos conquistó, que nos sedujo, que nos atrapó. En este contexto de padres e hijos,
he estado reflexionando mucho esta semana acerca del hijo pródigo, pero antes de avanzar quisiera saber, está Cari trabajando como siempre en toda esta producción maravillosa para que la transmisión salga excelente, si estamos saliendo bien, si nos están recibiendo bien, de dónde nos están viendo, si están recibiendo bien el mensaje. Por favor, háganos saber, interactuemos para también nosotros saber si debemos perfeccionar algo. Gracias por estar sentado ahí. Retomo el punto donde estábamos hablando hace unos minutos. Estos días pensaba mucho en esa figura, en esa parábola maravillosa del hijo pródigo que contó nuestro amado Señor. Si bien la parábola tiene un mensaje central, en verdad podemos extraer algunas enseñanzas alrededor, que no perdamos la idea central de la palabra, pero que nos hagan considerar algunos asuntos, como por ejemplo, pensaba en estos días cómo la necesidad de aquel joven lo hizo despertar su conciencia de volver a la casa del Padre. Y el viernes pasado compartía que una pequeña interpretación, una pequeña lectura personal de la realidad global que estamos viviendo es que se está despertando la conciencia de volver a Dios. Como nunca antes los medios de comunicación están volviendo a hablar de Dios. Dios está en el vocabulario de los políticos, de los periodistas, de los médicos, de los jueces, de los abogados, de los economistas, de las familias en las calles. Dios vuelve a estar en el vocabulario de la gente porque la crisis nos hace recordar dónde estábamos bien, cómo estábamos bien, cuándo estábamos bien y por qué estábamos bien antes. Porque todo eso tiene que ver puntual y específicamente con algo maravilloso que es el despertar de la conciencia. Y el hijo pródigo, volviendo en sí, recordó lo que había en la casa de su padre y que en la casa de su padre estaba bien. Por lo tanto, pensar hoy en esta recuperación de los hijos pródigos volviendo a casa es maravilloso. La esperanza que albergamos de que aquellos que un día estuvieron en el Señor y se apartaron de Él, hoy vuelven otra vez, es maravilloso. Recibir las noticias de diferentes naciones, que la gente que se apartó del Señor, que dejó al Señor, está volviendo, es glorioso. En los hospitales, en las cárceles, en las calles, en las casas, están las personas reconociendo la necesidad imperiosa de volver otra vez a Dios, de volver a sus orígenes, de volver al lugar donde todo estaba bien, donde estábamos seguros, donde nada nos faltaba. Pero me quedo con este pensamiento puntualmente en esta noche, y es cuál era la consideración que el hermano mayor y el hermano menor tenían acerca de la palabra disfrutar. Si miramos al hermano mayor, la Biblia registra que él trabajaba sin disfrutar. De hecho, él le reclama a su padre y le dice: tanto tiempo he trabajado para ti y no me has dado ni siquiera un animal para que yo disfrute comiéndolo con mis amigos. Él vivió para trabajar, pero nunca disfrutó. Esto es lo que hace la religión. La religión nos hace trabajar para un Dios que nunca disfrutamos. Trabajar, y trabajar es noble, y trabajar es importante, y trabajar es responsabilidad, y trabajar es parte de la vida, y trabajar tiene que ver con asumir compromisos, pero trabajar sin disfrutar es un castigo. Y la gente y las personas están trabajando y no entienden que no se trata solo de trabajar, que Dios no nos creó en primer lugar para que trabajemos, sino para que disfrutemos. Para que pudiéramos disfrutar. ¿Y disfrutar qué cosa? Disfrutar su amor. Disfrutar su amor. Podemos estar en el ministerio, podemos ser pastores, apóstoles, profetas, evangelistas, maestros, podemos ser jueces, abogados, educadores, podemos ser profesionales de la medicina, podemos ser profesionales en cualquier área de la vida y aún así trabajando, no disfrutar. Antes que trabajar, fuimos llamados a disfrutar. Y saben, toda persona que disfruta su amor, su trabajo es extraordinario. Cuando alguien disfruta el amor del Padre, cuando alguien disfruta el amor de Dios, su manera de trabajar es totalmente diferente. Conocemos historias maravillosas. Recuerdo el caso de una hermana preciosa en Estados Unidos que por 40 años vivió para limpiar
para limpiar su empresa. Ella era la persona más amada, más respetada. Ella iba con mucho tiempo de anticipación a limpiar el lugar donde estaban sus jefes en la oficina. Y ella limpiaba con tanto amor por 40 años. Por 40 años trabajó. Y amó al Señor, disfrutó su amor, disfrutó el trabajo. Las personas la amaron tanto. Si tal vez está Vanessa escuchándonos que está en México, vos te debes acordar de esta mujer maravillosa. Fue extraordinario el testimonio de ella, de trabajar tantos años. Los mismos dueños de la empresa un día la llevaron delante de la reina de Inglaterra para honrarla por su vida, por su servicio. Ella trabajaba para una de las mejores empresas de economía, de finanzas de Inglaterra, mejor dicho, del Reino Unido. Estuvo delante de la reina y simplemente para cualquier persona sería una persona que limpia una oficina. Pero su amor a Dios, su amor hacia las personas a las que servía. Y cuando se jubiló, mire qué maravilloso, cuando se jubiló, ella guardó mucho dinero y compró una montaña en Filipinas para que en la isla Filipinas construya allí una casa de oración. Esas son las personas que amando a Dios, disfrutando a Dios, aman su trabajo, son un testimonio del amor del Señor para las personas que están con ella y a la vez son honradas por Dios. Y todo lo que producen en cualquier tiempo siempre da fruto para el avance del propósito de Dios. Vuelvo otra vez al hermano mayor de la historia y de la parábola del hijo pródigo. Trabajó mucho, pero no disfrutó. Por favor, no solo es cuestión de estar en el ministerio o en las profesiones sociales, sino de disfrutar su gran amor. Qué bueno es que en estos días de cuarentena, de hecho, hoy recibimos regalos. Hoy cumplimos con Karina y con David, el más pequeñito, 30 días de estar en cuarentena. Cumplimos 30 días, se acepta todo tipo de regalo para poder disfrutar estos 30 días de cuarentena. Pero qué buenos son si estos 30 días nos llevan a recapacitar si verdaderamente los últimos años hicimos las cosas que debíamos hacer, que teníamos que hacer, pero perdimos el amor, el disfrutar el amor del Padre y el hacer lo que hacíamos en amor al Señor y hacia nuestro prójimo. Es maravilloso que pensáramos eso. Y el segundo caso, el hermano menor, el hijo pródigo. ¿Qué concepto tenía él del disfrute? Él dijo: Padre, dame toda mi herencia, dame todo lo que me corresponde, dame todo lo que me pertenece por herencia, porque quiero salir y disfrutar. Y dice que el disfrutar conforme a su manera de pensar fue malgastarlo absolutamente todo, perderlo todo y darse cuenta que el disfrutar no tiene que ver en primer lugar con cosas. Que tener cosas o no tener cosas no es el eje del disfrute, no es la esencia del disfrute. No sé si los últimos 5 años pudiste comprarte todo lo que querías, tener todo lo que querías, alcanzar todo lo que querías, ir a donde querías, hacer las cosas que verdaderamente querías o no. Pero en estos días, ¿de qué vale tener muchos zapatos? ¿De qué vale tener mucha ropa o muchos relojes o tener muchas cosas? No digo que no las tengamos, por favor, ojalá tenga y las tenga por multiplicado. Pero digo, en estos días te das cuenta que la adquisición de muchos bienes pueden ser irrelevantes a la hora de vivir verdaderamente en paz, en disfrute y en deleite. Es importante progresar. Es importante prosperar, es importante generar financieramente para tener uno y también para colaborar para otros. Por ejemplo, en estos días, qué bueno es que hayas generado recursos, que hayas progresado, porque cuánta gente hoy está recibiendo ayuda por medio de lo que tú pudiste producir. Por eso animamos a los santos a que sigan produciendo, que sigan prosperando y que sigan progresando. Pero el disfrute no puede estar en el tener cosas. El disfrute está en su amor. Su amor le da sustento a nuestro deleite. Su amor le da sustento a nuestro gozo. Su amor es lo que le da sustento a nuestra alegría permanente y aún en los momentos más difíciles de estos días. Es su amor. Pero aquel joven pensó que disfrutar era tener cosas y malgastó absolutamente todo.
hasta que el día que volvió en sí y se dio cuenta que el disfrutar no tenía tanto que ver como tener cosas, como estar con el Padre y tener el pan que solo el Padre tenía y que solo el Padre podía proporcionar. De esto se trata mi meditación, mi reflexión en este momento y en esta oportunidad. ¿Cómo vamos? ¿Vamos bien? ¿Estamos excelentes? ¿Me decís, amor, de qué lugares se están comunicando? Y ya después comenzamos con todo el desarrollo de la palabra. Desde Colombia saludamos a nuestros hermanos colombianos. Desde Bolivia, gracias por comunicarse y estar con nosotros y participar de esta noche. Desde Venezuela, saludamos a todos los venezolanos, a los que participan en vivo, a los que participan después en la grabación del mensaje y a los que participan en los mensajes escritos porque no tienen buena señal de Wi-Fi. A los hermanos de Chile, gente maravillosa que amamos de todo corazón y que esta semana hemos disfrutado algunos Face en vivo con ellos, a nuestros hermanos de Ecuador, a quienes amamos y honramos en el Señor y permanecemos en oración por nuestra nación amada de Ecuador, por nuestros hermanos de Paraguay, con quienes disfrutamos permanentemente estar comunicados también, los hermanos de Estados Unidos que están presentes con oraciones, palabras. Gracias por el amor, gracias por el cuidado y por la honra, gracias por estar presente permanentemente. A nuestros hermanos de España, que hacen un gran esfuerzo para participar de estos encuentros por causa del horario. Allá son 6 horas más otra vez, 4 horas de diferencia. Gracias por estar con nosotros. Los hermanos de México, gracias por participar y compartir. Los hermanos de Paraguay, los hermanos de Uruguay, los bendecimos en el Señor. Bueno, se siguen sumando a los hermanos de Cuba que siempre están participando en esta transmisión, a los hermanos de Italia con la diferencia de horario, a nuestros hermanos de Guatemala, a todos los santos de Argentina que compartimos juntos también, de Brasil. Gracias por estar. Trato de hablar divagarciño para que se pueda entender lo que estamos hablando, pero sigue siendo español. A nuestros hermanos de Japón, gracias por estar presentes. Nos hemos escrito esta semana por privado. A los hermanos de Francia, a quienes amamos y honramos y oramos por la salud de ellos. A nuestros hermanos de Honduras, gracias por estar presentes. A nuestros queridos y benditos hermanos panameños, a quienes también amamos y celebramos su vida en el Señor. A los hermanos de República Dominicana, gracias por estar participando. A nuestros hermanos de Costa Rica, qué lindo es que puedan estar compartiendo con nosotros. Este espacio, esta transmisión nos da la oportunidad de llegar hasta tu casa. Gracias por abrirnos tu corazón, abrirnos tu casa para compartir la palabra del Señor. Muy bien, habiendo hecho este preámbulo, esta introducción, entramos a unos breves pensamientos en esta noche que creemos que por la gracia del Señor podrán seguir edificando nuestra fe. Y gracias a todos los que de alguna forma se encargan de reproducir o conectar con otras personas también el video y la administración. Vamos a hablar en la primera parte, en la primera reflexión, acerca de la realidad de Dios. Recordemos, el tema de esta noche es la voluntad del Padre, es que disfrutemos su amor y expresemos como hijos su realidad. Si vamos a hablar de la realidad de Dios, es algo que en nosotros tiene que estar claro, es algo que en nosotros debe ser real, genuino, vivencial. En cuanto a la realidad de Dios, todas las Escrituras nos hablan de dos realidades, las realidades humanas y las realidades divinas, las realidades terrenales y las realidades celestiales. Todo el tiempo estamos viendo el paralelo de ambas realidades, desde Génesis, desde el inicio. Dios creó los cielos y la tierra, y continuamente vamos a ver en todas las Escrituras esta doble dimensión, cielo-tierra. Y la dimensión de Dios es la dimensión cielo, y ha dado la tierra a los hijos de los hombres. Así que hay una dimensión cielo-tierra que antes de la caída del hombre, antes de Génesis 3, cielo-tierra disfrutaban de una comunión perfecta, de una perfecta comunión. Cielo y tierra eran uno solo. Después de la caída hubo una separación, pero la obra de la cruz, dicen los apóstoles en su carta, volvió a reconciliar los cielos y la tierra, volviendo a ser de ambos uno solo, cielos y tierra unidos
por su amor. Ahora, la realidad de Dios es la realidad celestial. La realidad de Dios es la realidad cielo. En el Antiguo Testamento vamos descubriendo, vamos mirando, vamos observando cómo hay intervenciones del cielo en la tierra. Diferentes partes donde el cielo va entrando en acción, donde el cielo comienza a tomar participación por hombres de fe, por mujeres de fe, que permitieron que Dios obre, desarrollando así su propósito, que era preservar la simiente del Hijo de Dios hasta que Cristo naciera y hasta que Cristo muriera. Este era el propósito de la intervención del cielo en la tierra, preservar la simiente, por medio de preservar a las familias separadas por Dios. A las familias como la familia de Noé, de Abraham, de Israel, a todas las familias que amaban practicar la justicia. Dios intervenía desde una manera gloriosa y sobrenatural para que hubiera preservación de la simiente hasta que el Hijo naciera. Y estos son intervenciones celestiales donde el cielo entraba en acción. El cielo no estaba en la tierra, pero sí entraba en acción en momentos determinados. Podemos ver de los jueces como momentos que el cielo entraba en acción por determinados jueces y liberaba a Israel para que la simiente no se pierda, para que la simiente dada, aquella simiente prometida y profetizada en Génesis 3:15. Muy bien, todo el Antiguo Testamento tiene expresiones de esta realidad, pero fueron expresiones temporales. Ahora las cosas van a cambiar. Ahora el cielo ya no vendría a visitar, ahora el cielo entraría en el sistema de los hombres. Ahora el cielo vendría a la tierra, ahora el cielo, la dimensión cielo, entraría a la tierra, y no por un ángel, no por un profeta, no por un apóstol, no por un pastor, no por un evangelista, no por un maestro, no por un rey humano, sino que entraría a la tierra nada más y nada menos por el Hijo de Dios, por Jesucristo, el Hijo del Dios viviente, que se expresó como pastor, que se expresó como apóstol, que se expresó como profeta, que se expresó como evangelista, que se expresó como maestro, pero siempre fue Hijo. Él siempre se relacionó con su Padre como Hijo. Su expresión en esta tierra fue expresar a su Padre Celestial. Y Él no vino a contarnos historias celestiales. Él no vino para decirnos las cosas que hay en el cielo para que nosotros deseáramos morir y quisiéramos irnos al cielo. Él vino a traer el cielo a la tierra. El reino de los cielos se ha acercado a vosotros. El Hijo de Dios trajo la realidad celestial a la tierra. Cuando nosotros miramos a Jesús en sus 33 años y medio, lo que nosotros vemos es el cielo en acción en un hombre. Es el cielo que más que un lugar geográfico es una naturaleza divina. Más que un lugar geográfico, es el ámbito donde el Padre Celestial gobierna. Es el ámbito donde el Padre Celestial tiene toda jurisdicción, toda autoridad, donde Él dirige, donde Él gobierna, donde su voluntad es hecha. Jesús mostró en toda su vida, y principalmente en aquellos 3 años y medio, mostró cómo es la naturaleza celestial. Claro, cuando miramos la vida de nuestro Señor, nos damos cuenta que Él era totalmente diferente a los demás, aunque era un hombre, aunque era nacido de mujer, aunque era un vaso de carne, el contenido que portaba era un contenido celestial. Él vino a traer el cielo a la tierra, Él vino a traer la realidad de Dios a los hombres. Cuando Él multiplicaba los panes y los peces, estaba mostrando la realidad de Dios. Cuando Él sanaba a los enfermos, mostraba la realidad de Dios. Cuando Él hacía justicia entre el corrupto y el inocente y el que sufría, Él mostraba la realidad de Dios. Él fue mostrando a lo largo de toda su vida la realidad de Dios en la tierra, porque Dios creó la tierra para expresar su realidad. Dios creó al hombre para expresar su realidad. Dios lo hizo a su imagen y semejanza para expresar su realidad. La realidad del hombre es celestial, aunque viva en la tierra. Por eso que cuando el hombre
pierde la naturaleza celestial, la naturaleza divina, la naturaleza del Padre celestial, el hombre comienza a perder el sentido de propósito de su vida en la tierra. Se corrompe, se echa a perder, se mata a otros, destruye todo lo que Dios ha creado, porque perdió la sustancia que le da sentido. El hombre fue creado como vaso para contener la naturaleza divina, para contener la misma naturaleza del Padre, para contener su propia vida celestial. Por lo tanto, si queremos conocer cómo es la realidad de Dios, primero tenemos que descubrir lo siguiente: la realidad de Dios es administrada, gestionada y impartida por un Padre. La esencia de toda esta realidad celestial es un Padre. El origen de esta realidad celestial, divina, gloriosa, inexplicable, que produce deleite, gozo, disfrute, es un Padre. Es maravilloso que la esencia de este reino no se exprese como rey. Claro que es rey, pero se expresa a sí mismo como Padre. Y quien va a dar a conocer la realidad divina es su Hijo. Su Hijo es la expresión fidedigna, fiel, la expresión más exacta de la realidad de Dios. Por eso que cuando miramos los 4 evangelios y después las cartas apostólicas y miramos el Antiguo Testamento, miramos al Hijo de Dios como el eje y el centro de todas las Escrituras y vemos cómo la plenitud de Dios habitó en ese maravilloso Hijo de Dios, nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo, en quien habitó toda la realidad de Dios. Él no dijo que trajo verdades celestiales. Él era la verdad. Él es la verdad. Él es la realidad de Dios hecha carne. Él es la verdad en carne. Y esto es maravilloso y precioso. Por eso, solo Jesucristo, como Hijo de Dios, puede darnos a conocer la realidad del Padre. Hoy las personas tienen una fe dogmática, una fe heredada tal vez de sus padres, de sus abuelos. Bueno, yo soy evangélico o católico, o testigo de Jehová, o mormón, o judío, porque mis padres practicaron. ¿Saben lo triste de eso? Es que eso no permite que verdaderamente se disfrute la realidad de Dios. No hablamos de una fe dogmática ni una fe heredada, aunque la fe puede inspirarse y enseñarse de padres a hijos. No hablamos de una fe dogmática, ni siquiera hablamos de una fe textual. Hablamos de una fe real, como la realidad de Dios gobernando nuestras vidas. Y nadie mejor que esto para enseñarnos, mostrarnos y revelarnos que colocar los ojos en nuestro Señor. Claro que fue un profeta, pero fue mucho más que un profeta. Claro que fue un maestro, pero fue mucho más que maestro. Claro que fue un apóstol, claro que fue un evangelista, claro que fue el buen pastor, claro que sí fue todo eso, pero fue mucho más que eso. Fue la expresión de la realidad de Dios, el Hijo expresando la realidad de Dios. Cuando colocamos nuestros ojos en Jesucristo, podemos ver la certeza que produce en nuestros corazones que Jesucristo es la imagen visible del Dios invisible. Mirar su vida es mirar cómo la realidad de Dios se vuelve real visiblemente. Él manifestó la realidad de Dios entre los hombres, nos mostró. Es más, Él dijo: a mí nadie me quita la vida, yo la pongo. Porque ¿quién puede tocar la vida de Dios? Es imposible tocar la vida de Dios. Nadie podía tocar al Hijo, excepto que el Hijo decidiera colocar su vida. Su vida es invencible, su vida es inquebrantable, su vida es indestructible, su vida es poderosa. ¿Quién puede tocar la vida de Dios? Jesucristo es la imagen visible del Dios invisible. Y no solamente podemos contemplarlo desde ese ángulo, sino que podemos abrir un poco más la cámara y mirar desde un ángulo diferente y ver que el Hijo de Dios también es la imagen visible de un reino invisible. Su vida, su proceder, la expresión de la justicia. Él no solamente le daba a su padre lo que era de su padre, también pagaba los impuestos. Porque en la realidad de Dios no se quebranta ningún principio de justicia.
La realidad de Dios no era solo una cuestión vertical, sino también horizontal. No solamente cumplía lo que tenía que ver con Dios, sino también tenía que cumplir con aquellas cosas que pertenecían al régimen social de sus días. Y esto nos da a entender claramente que la realidad de Dios es superior a la de los hombres, pero se da a conocer practicando la justicia entre los hombres. Esto es maravilloso, esto es precioso. Volvamos a mirar a Jesucristo, volvamos a mirarlo con este lente, desde este paradigma de ver en Él la realidad celestial, la realidad divina, la realidad eterna, la realidad de nuestro Padre, expresado en 33 años y medio de su vida. Voy a tomar algunos acontecimientos donde Jesús nos va a enseñar algunas cosas importantes en cuanto a su realidad, la realidad de Dios en Él. Este es el segundo pensamiento. En Mateo capítulo 4, Jesucristo mostró en esas tres tentaciones por lo menos dos cosas importantes. Mostró en Mateo capítulo 4, en aquellas tres tentaciones, dos cosas importantes. Número uno, ¿para quién vivía? Mostró para quién vivía. Y número dos, mostró a quién expresaría. Mostró para quién vivía. En Mateo capítulo 4, en las tres tentaciones, Él deja claramente expuesto que Él vive para su Padre y vive para expresar a su Padre. Esto es lo que podemos ver claramente como realidad eterna, realidad divina y realidad celestial en Jesucristo. En esas tres tentaciones que ustedes y yo las conocemos muy bien, donde Jesucristo se para claramente y es provocado en su naturaleza de hijo y le dice el diablo, si eres hijo de Dios, convierte esta piedra en pan. Él dice, ¿solo de pan vivirá el hombre? No, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Juan, capítulo 4, verso 34. Yo le animo a que lo busque conmigo, porque toma mucho sentido lo que dice entonces Mateo capítulo 4. Juan, capítulo 4, verso 34. Lo quiero buscar aquí en las Escrituras, si me das un minuto. Juan, capítulo 4, verso 34. Quiero tomar las palabras de Mateo 4 y unirlas con Juan capítulo 4, verso 34, que dice así. Jesús le dijo, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Estamos hablando de dos cosas importantes que podemos aprender de la tentación de nuestro Señor. Para quién vivía y a quién iba a expresar. Él dice, no solo de pan vivirá el hombre, sino de todo lo que sale de la boca de Dios. ¿Cuál era la comida de Jesús sino la voluntad? Haga esta asociación y es fácil verlo. Cuando Él dice que Él come de lo que sale de la boca de Dios, Él está diciendo, yo estoy viviendo por su voluntad. A mí no me va a matar el desierto. Yo no necesito comer esta piedra, yo no necesito convertir esta piedra en pan, porque yo voy a vivir todos los días en esta tierra por causa de la voluntad de Dios. Es la voluntad de Dios nuestro sustento, es la voluntad de Dios nuestro alimento, es la voluntad de Dios nuestra provisión, es la voluntad de Dios nuestra convicción, nuestra seguridad, nuestro refugio. Es la voluntad de Dios. Esto es lo que Jesús nos está enseñando en aquella tentación. Y segundo, miren qué interesante, dice esta expresión bien interesante, échate desde el pináculo del templo y Él enviará a sus ángeles y Dios enviará a sus ángeles para cuidarte. Y Jesús le responde, no tentarás al Señor tu Dios, no tentarás al Señor tu Dios. Primero tergiversó las Escrituras como siempre lo hace Satanás, tergiversa las Escrituras. Segundo, quiso que haga algo que no era el momento de hacerlo. No estaba en la verdad presente que Jesús se tire. Claro, si el Padre le hubiera dicho que se tire del pináculo del templo, Él se hubiera tirado. Pero el Padre no se lo estaba diciendo, ahora se lo estaba diciendo Satanás.
verdades pasadas, son gloriosas, pero ¿qué está hablando Dios hoy según las Escrituras? Por eso fuimos llamados a estar establecidos en la verdad presente. Y esto nos hace pensar en Abraham. ¿Qué hubiera pasado si Abraham no hubiera estado permanentemente atento a la voz de Dios? 3 días antes, él escucha una voz que le dice, sacrifica a tu hijo. Él sabe quién está hablando. Él conoce esa voz. Él sabe quién está detrás de esas palabras, que es Dios. Y él se levanta por la mañana, toma a su hijo, toma un asno, toma a los criados y camina hacia el monte Moría. Sube al monte Moría, va a sacrificar a su hijo. La misma voz que le dice que lo sacrifique, ahora le dice que no lo sacrifique. Y él escucha la voz, reconoce la voz, sabe que esa es la voz de su Dios e inmediatamente no lo sacrifica. Eso es caminar en la verdad presente. Caminar en la verdad presente es lo que Dios nos está hablando ahora. ¿Qué es lo que Dios te está hablando ahora? Permanezcamos con nuestros oídos sensibles a Dios. Maravilloso lo que nos habló el año pasado y los años anteriores. Es parte de una construcción. Pero muchas veces nos quedamos anclados en cosas que Dios nos habló en el pasado y perdimos la habilidad de escuchar a Dios, qué es lo que Dios está hablando ahora. Puede ser que Él te haya mandado a predicar en los hospitales y después te dijo no vayas y ahora te dice vuelve a ir. Necesitamos estar atentos a la voz del Señor. Nuestro alimento, nuestra seguridad está en la voluntad de Dios, en la voluntad de nuestro Padre Celestial. No cometamos locuras. No salgamos a hacer cosas, no, hay que salir a servir a la sociedad. Sí, claro, vamos a hacerlo, pero pregunta al Señor, ¿qué quieres que haga? ¿Qué quieres que haga? No salgamos a hacer locuras. No, yo tengo fe. Como algunas personas dicen, yo tengo fe, a mí nada me va a pasar, a mí nada me va a pasar. Tengo que saber si estoy anclado en la fe del Hijo de Dios o si es presunción. Porque muchas personas piensan que en nombre de la fe nada les va a pasar y se descuidan, no se protegen, no toman las precauciones, no son considerados en los consejos que se nos están dando profesionalmente, médicamente, gubernamentalmente, y en nombre de una supuesta fe cometen locura y no se dan cuenta que no solo no están obedeciendo a Dios, sino que están tentando a Dios por una incitación diabólica. Si tenés fe, no salgas con barbijo. Si tenés fe, tocá, si tenés fe, andá, si tenés fe, salí, si tenés fe, no dejes de hacer lo que estaba haciendo. No, la fe no es locura. Por favor, entendamos claramente, hay alguien que si no nos puede detener, va a intentar seducirnos e incitarnos a hacer cosas que Dios no nos pidió en nombre de una supuesta fe. La serpiente no mató a Pablo porque no estaba en la voluntad de Dios que Pablo muriera allí. Pero ni loco Pablo andaría buscando serpiente para ponerle su mano para que él la muerda. Nosotros necesitamos ser coherentes de que no necesitamos tentar a Dios. Estos días te suplico en el nombre del Señor Jesucristo, toma los recaudos, las precauciones de vida. Si tienes que salir, considera los consejos de los profesionales. No se trata de temor, se trata de precaución. Recuerda que nosotros no nos movemos incitados por Satanás a demostrar nuestra fe. No tenemos que demostrar nuestra fe, solo tenemos que obedecer la voluntad del Padre. Satanás estaba diciéndole, si eres el Hijo de Dios, demuéstralo, convirtiendo esta piedra en pan. Si eres el Hijo de Dios, tírate del templo, demuestra que eres Hijo de Dios. No tenemos nada que demostrar a nadie. Nosotros solo expresamos su voluntad. Lo que Él nos pide, eso hacemos. Ya no vivimos para nosotros, ahora vivimos para Él. Espero estar siendo claro en el mensaje que estamos transfiriendo y transmitiendo. Por favor, toma todos los consejos y todas las precauciones necesarias para ti, para tu casa, para los tuyos, para tus hermanos, para tus parientes, para los amigos, para la gente que conozca. Sirvamos al prójimo en aquello que el Padre nos está pidiendo que lo hagamos. No dejemos de servir a los demás en aquello que el Padre nos está pidiendo, no para demostrarle a los demás que somos personas, que nada nos va a pasar porque somos hijos de Dios. No, nuestra seguridad está en hacer lo que Dios nos llamó a hacer. Otro de los pensamientos importantes que surgen de la tentación es cómo Jesús determina para quién iba a vivir. Satanás le dice, todo esto te daré si postrado me adoraré. Ustedes conocen la historia, pero Jesús responde, solo a tu Dios adorarás y a Él solo servirás. ¿Cómo con lo que venimos
venimos hablando de que el Hijo de Dios es la expresión perfecta de su realidad. ¿Por qué Jesús era la expresión perfecta de su realidad? Porque Él no tenía ídolos. Porque Él solo vivía para adorar, para agradar, para honrar a su Padre. Todo lo que Él hacía era servir a su Padre. De hecho, muchas veces no suplió la expectativa ni de sus discípulos, ni de la gente, porque permaneció en obediencia a su Padre. Es difícil concebir lo que voy a decir ahora, pero Jesús vivió libre de las expectativas aún de su propia madre, aún de su propio padre, aún de sus propios hermanos, aún de su propia, de su propia región, de su propia ciudad, aún de sus propios amigos como fueron Marta, María y Lázaro. Él vivió verdaderamente para adorar al Padre y Él vivió verdaderamente para servir al Padre. Y esta es la manera en que nosotros fuimos llamados también a disfrutar de su amor y a expresar esta realidad. ¿Cómo es que en este siglo XXI, año 2020, podemos expresar la realidad del Padre si tenemos ídolos en nuestro corazón? Los ídolos empañan la realidad del Padre en esta presente generación. Los ídolos impiden que el Padre sea visto en nosotros. Limpiémonos de todo ídolo. Como dice el apóstol Juan, guardémonos de todo ídolo. Librémonos de todo ídolo, renunciemos a todo ídolo, porque todo ídolo es lo que toma el lugar que corresponde a la adoración de nuestro Padre Celestial. ¿Quién puede volverse nítidamente la expresión del amor del Padre? ¿Quién puede ser nítidamente la realidad de Dios en esta generación, sino aquel que está limpio de ídolos, que su adoración es solo para su Padre? Y que su servicio es solo para su Padre, que su auditorio para agradar es solo a su Padre. No es fácil entender, pero muchas veces Jesús decepcionó a las personas que estaban a su alrededor, pero no lo decepcionó porque Él estuviera herido con la gente. No se decepcionó, no suplió la expectativa de la gente, no porque Él estuviera enojado, indignado con la gente, sino simplemente porque Él permaneció en adoración y en servicio a su Padre Celestial. ¿Cómo fuimos nosotros llamados a vivir? Igual que Jesús. Seguimos las pisadas de Jesús, seguimos el ejemplo de Jesús, vivimos para hacer la voluntad de nuestro Padre, vivimos para no dejarnos seducir por ninguna propuesta del infierno, de las tinieblas, por ninguna incitación a una falsa fe, de hacer algo que Dios no nos pidió, de ser presuntuosos, de caminar irresponsablemente. No, hagamos lo que Dios nos pidió, pero no nos atrevamos a hacer algo que Dios no nos pidió. Recuerden que nuestro lugar más seguro es la voluntad de Dios, pero también recordemos que todo es peligroso fuera de su voluntad. En su voluntad, nada ni nadie nos puede tocar. Jesús dijo, nadie me puede tocar, nadie me puede tocar. Absolutamente nadie. Y después nos va a decir el apóstol Juan estas palabras maravillosas: el que es nacido de Dios, el maligno no le toca. ¿Por qué está esa protección? Porque vive en la voluntad de Dios. Aquí está nuestra expresión más genuina cuando permanecemos en adoración, sin ídolos en nuestro corazón. Es cuando nuestro servicio le expresa a Él tal cual como Él es. Tomando una segunda expresión interesante juntamente con la de Mateo capítulo 4, quisiera tomar como punto de referencia las bienaventuranzas de Mateo capítulo 5. No vamos a hablar de cada una de ellas, ya que usted lo conoce bien, pero sí quiero usar la palabra bienaventurados, que en otras versiones hablan felices, dichosos, pero la expresión bienaventurado es una expresión latina muy interesante, que debiéramos considerarla con lupa, mirarla detenidamente. La expresión bienaventurado está compuesta de dos palabras, bien, y segundo, ventura, que significa las cosas que han de venir. En otras palabras, bienaventurado son las cosas buenas que han de venir. Bienaventurado por las cosas buenas que han de venir. Y Jesús lo está hablando antes de la cruz. Él está hablando bienaventurados los que van a ser parte
de este reino. Bienaventurados los pobres en espíritu, los limpios de corazón, los que tienen misericordia, los que sufren persecuciones. Bienaventurados los misericordiosos, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. Les está diciendo, bienaventurados, felices por lo que va a venir. Y lo que va a venir vino en la cruz. En la cruz vino la realidad del reino de los cielos a la tierra. En la cruz vino el reino de Dios. En la cruz se manifestó el reino de Dios. En la cruz se manifestó la victoria del reino de Dios. Y Jesucristo se levantó con poder, venciendo a la muerte, venciendo al diablo, a las enfermedades, al pecado, a los principados, a las potestades, exhibiendo públicamente su derrota y levantándose sobre todo, absolutamente sobre todo. Y vino y estuvo 40 días con sus discípulos, hablándoles acerca del reino de Dios. Y después envió al Espíritu Santo para que el Espíritu Santo manifieste la realidad de Dios en el corazón de los hijos de Dios. Y ahora, lo que Cristo había hecho durante 3 años y medio, ahora por miles y centenares de miles, se reproducía el reino de Dios. Y el cielo era manifestado entre los hombres. Y todos los gobiernos de los hombres comenzaron a temblar, a tener miedo, terror, querían matar a los hijos de Dios y aún matándolos no los podían destruir ni parar, porque había una sustancia que sustentaba a estos hombres llamado el reino de Dios, llamado la naturaleza celestial, llamado el ámbito geográfico donde el Padre gobierna. No los podían parar porque lo que estaba en ellos era mayor que el poder que manejaban los hombres sobre la tierra. Esta es la realidad de Dios que como hijos fuimos llamados a expresar. Esta es la realidad de Dios que fuimos llamados a manifestar. ¿Qué es un bienaventurado? Alguien que antes de la cruz sabía que vendría algo glorioso, que sabía que vendría algo poderoso, pero después de la cruz, eso que era un anuncio y una promesa se había vuelto real. Durante 3 años y medio Jesús le hablaba, bienaventurado, bienaventurado, lo que va a venir, lo que va a venir, lo que va a venir para los tales, lo que viene para tales personas. Pero después de la cruz, lo que iba a venir vino y se estableció. Y de aquel día hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia, pero los violentos lo arrebatan. Y no es la violencia ideológica, no es la violencia verbal, no es la violencia que genera conflicto. La iglesia avanza desde la paz. Fuimos enviados a aplastar lo que resta de las obras de las tinieblas como hijos de paz, que representan al Dios de paz, que en breve el Dios de paz aplastará a Satanás. Estamos en una postura, en una posición, en una identidad y en una naturaleza de victoria, disfrutando al Padre y expresando su gobierno, expresando su autoridad. Tomo aquí algunos pasajes que son maravillosos y gloriosos, hablando acerca de esta bienaventuranza de los que verdaderamente van a disfrutar el amor de Dios. Y por favor, recuerden, en aquel momento el amor de Dios eran actos que venían a las personas. Cuando Jesús caminó sobre la tierra, cuando Él ejercitó su ministerio, era el amor tocando personas, pero después de la cruz, era el amor habitando personas. Antes de la cruz el amor tocaba y sanaba y liberaba y perdonaba y resucitaba y restauraba y hacía justicia. Pero después de la cruz el amor no solo tocó, el amor ahora nos habitó. Y miren qué clase de amor tan maravilloso. ¿Se acuerdan que les hablaba del amor de Dios inclusivo? Mateo 5:45 dice, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos y que hace llover sobre justos e injustos. Este contexto es el amor. Y Jesús nos pide que seamos hijos como nuestro Padre. Que así como nuestro Padre es, también nosotros tenemos que ser. Y esto conmueve las entrañas, conmueve nuestro corazón. Porque Jesús dice que nuestro Padre ama tanto a los buenos como a los malos, a los justos como a los injustos, y hace salir el sol sobre ambos y hace llover sobre ambos, porque a ambos los ama.
Ama tanto a los buenos como ama tanto a los malos. Por eso nuestro amor es inclusivo. Por favor, recuerde lo que hablamos el segundo viernes acerca de que Dios es un Dios Padre de misericordia que tiene compasión, pero esa compasión se expresa en justicia. Retenga esa palabra porque la vamos a ver más nítidamente ahora. Efesios capítulo 2, verso 4, sigue hablando de este amor inclusivo. Efesios 2:4, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, ahora estamos parados después de la cruz. Jesús estaba hablando antes de la cruz. Antes de la cruz dice, para que seáis hijos. Pero después de la cruz, ya no nos está hablando para que seamos, ahora somos. Y dice, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Antes de la cruz teníamos que ser, pero después de la cruz ya somos. Fuimos amados, fuimos perdonados, fuimos resucitados. Ahora portamos la vida del Señor. El amor del Señor, el amor de nuestro Padre es nuestra realidad suprema. La pregunta que seguramente usted se debe estar haciendo al igual que yo, si este amor es inclusivo y este amor es para todos, ¿por qué este amor no lo están viviendo todos? Porque cada uno lamentablemente concibe el amor de Dios a su manera y no a la manera de Dios. Cada persona concibe el amor de Dios a su manera, en lugar de concebir el amor de Dios conforme Dios mismo ha decidido darse a expresar. ¿Cómo es que se expresa el amor de Dios? Mejor dicho, ¿cómo se expresó el amor de Dios? Ya que Él me amó, necesito saber cómo expresó su amor. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo. Si quisiéramos encontrar el amor de Dios, ¿en dónde lo encontraríamos? Claro, hay evidencias en la creación del amor de Dios, pero la plenitud de su amor era su Hijo. La plenitud de su amor estaba en su Hijo. La plenitud del amor de Dios es su Hijo. Y todo lo que vemos al Hijo hacer no es que Él tenía el amor del Padre, Él era el amor del Padre. La plenitud del amor del Padre estaba en Él. La plenitud del amor del Padre hoy es en Jesús. ¿Por qué la mayoría de personas no disfrutan el amor del Padre, siendo que el amor del Padre no es elitista, sino inclusivo? Es porque todo el amor del Padre está en el Hijo. Si la gente no está en el Hijo, entonces no puede disfrutar este amor, porque este amor no está donde nosotros queremos, como nosotros queremos, ni está como nosotros pensamos, ni como nos gustaría que fuera. El amor del Padre está en su Hijo. Lo hemos comprobado todos los que hemos venido a Cristo y todos aquellos que hemos recibido a Cristo, disfrutamos del amor del Padre, porque la plenitud del amor del Padre es su Hijo y está en su Hijo. ¿Quién puede expresar mejor el amor del Padre sino el Hijo? El que ha visto al Hijo ha visto al Padre. Los hijos somos la expresión más fidedigna de la realidad de nuestro Padre. Y aquí termino esta meditación de esta noche. ¿Dónde está toda la realidad del amor de Dios? ¿Dónde está toda la realidad del Padre? Toda la realidad del Padre está en su Hijo. Todo el amor del Padre está en su Hijo. Los que venimos a su Hijo, los que estamos en su Hijo, los que permanecemos en su Hijo, disfrutamos el amor del Padre. ¿Se acuerdan lo que dijo Juan, lo que dijo Jesús según el Evangelio de Juan en el capítulo 15? Permaneced en mi amor, y todo lo que pidiereis será hecho por mi Padre. Permaneced en mi amor. No solo venimos a su amor, no solo recibimos su amor, sino que ahora tenemos que permanecer en su amor, porque al permanecer en su amor permanecemos disfrutando, y al permanecer en su amor, su realidad se comienza a expresar a través de nosotros. ¿Quién puede expresar el amor de Dios más nítidamente en estos días, sino aquellos que somos hijos y que estamos en el Hijo? ¿Quién puede expresar el amor de Dios
en estos días en tiempo real, no diciendo la Biblia dice solamente, o no mostrando hechos históricos de la Biblia, sino mostrando a Dios en estos días, en el año 2020, en estos días, sino aquel que está disfrutando el amor del Padre. Te animo con todo mi corazón a que disfrutes el amor del Padre, a que disfrutemos su gran amor, a que disfrutemos su realidad, que pudiéramos permanecer en adoración en nuestros corazones sin ningún tipo de ídolos, de limpio corazón, amando a Dios, porque Él nos amó primero y nos amó en su Hijo. Encontrar a su Hijo y que su Hijo nos haya encontrado fue encontrar su gran amor. Es verdad que las cosas que están a nuestro alrededor están temblando como un ebrio. Es verdad que todo lo que está a nuestro alrededor está temblando como una choza. Pero también es verdad que estamos anclados en su amor, arraigados y cimentados en su amor. ¿Quién nos puede mover? Pero ahora tenemos una gran responsabilidad. No solo compartimos el gozo de disfrutar su amor, sino la responsabilidad de permanecer en el Hijo, para que el Hijo sea expresado a través de nosotros y la gente pueda ver la realidad de su amor en nosotros y te pregunte y me pregunte, ¿cómo podés tener esta paz? ¿Por qué me servís? ¿Por qué me ayudás? ¿Por qué orás por mí? ¿Por qué me mandaste este mensaje de texto? ¿Por qué me mandaste ropa, dinero? ¿Por qué me mandaste alimento? ¿Por qué me pagaste mis cuentas? ¿Por qué lo haces? Y entonces nosotros vamos a decirle, así como fuimos amados, nosotros también les amamos. Pero este amor no nace de un buen corazón. No somos nosotros el originario de este amor. No somos nosotros el inicio ni el origen de este amor. Nosotros solo hemos recibido de nuestro Padre su gran amor. Y al recibir a Cristo, el amor del Padre se hizo real en nuestros corazones. Y ahora solo hacemos lo que aprendimos. Lo que hace nuestro Padre, eso hacemos, amar. Lo que hace nuestro Padre, eso hacemos, dar. Lo que hace nuestro Padre, eso hacemos, entregar. Lo que hemos visto a nuestro Padre, eso hacemos. Hablamos de que fuimos llamados a disfrutar el amor del Padre, pero conjuntamente al disfrutar expresemos nítidamente este gran amor. Oramos por esta palabra. Padre, muchas gracias por permitirnos tener en este tiempo Cronos, este viernes a la noche, tener un momento de reflexión, de consideración, de volver a nuestro origen, de volver a nuestro inicio, de volver a donde todo comenzó, de volver a un Padre de amor que nos amó, nos ama y nos amará por siempre, que nos amó de tal manera que no nos dio algo que le sobraba, no nos dio algo que no le costara, nos dio lo más hermoso que tenía, que tiene y que tendrá, que es su propio Hijo. Gracias por Jesucristo nuestro Señor, el fiel reflejo de la realidad eterna, el fiel reflejo de la realidad de nuestro Padre, el fiel reflejo del amor de nuestro Padre. Y hoy, al estar en el Hijo de tu amor, al estar en el Hijo amado, disfrutamos este amor que lleva y echa fuera todo temor, que destruye toda inseguridad, toda incertidumbre, y que produce en nuestros corazones una plena certidumbre de fe, donde anclados en fe y esperanza podemos expresar la realidad de este amor. Te ruego por todos los que están del otro lado participando juntamente con nosotros, que sigan siendo sumergidos en el derramamiento de tu Espíritu, en amor, con amor, y esta esperanza aumente en toda la creación, porque si todos los hombres podemos volver otra vez a nuestro Padre, volveremos a tu amor eterno y todo volverá a su orden y todo volverá a su perfecta paz. Padre, sigue concediéndonos el descubrir, el conocer y el comprender las profundidades de este amor inexplicable a la mente humana y al disfrutarla, expresarla como hijos amados. Gracias por el privilegio de poder ser hijos de Dios. No hicimos nada para ser hijos. No hicimos nada para llegar a ser hijos de Dios. Ni siquiera hicimos nada para que Él nos ame.
fue el puro afecto de su voluntad. Él quiso amarnos y nos amó. Él quiso llamarnos y nos llamó. Él quiso darse y se dio a sí mismo. Y hoy nosotros somos la consecuencia de ese amor tan grande. Vamos a compartir este amor. Pero al compartir este amor, por favor, discernamos su voz. No hagamos nada por la incitación de las tinieblas. Recuerde que si el diablo no nos puede parar, intentará empujarnos a hacer cosas que Dios no nos llamó. Tenemos la certeza que si Dios nos envía a hacer algo, Él se encargará de nosotros, guardará nuestras casas y cumplirá su propósito en cada uno de nosotros. Gracias a todos por participar. Buena noche, excelente fin de semana. Empecemos esta semana que viene con la fe y la esperanza de expresar como hijos amados la realidad de Dios en la creación. Los amamos junto a toda mi casa. Un abrazo grande.